A ver, pensemos en esto por un segundo. Un medicamento de los más vendidos del mundo con el respaldo de investigaciones de universidades de superélite. Suena increíble, ¿no? Ahora, ¿qué tal si todo eso estuviera construido sobre una montaña de datos manipulados? Pues esa es la historia que vamos a desentrañar hoy. Sí, así como suena. Esta fue la impactante realidad detrás de uno de los escándalos científicos más grandes en la historia reciente de Japón. Así que vamos a meternos de lleno para entender cómo fue posible que algo así sucediera. Bueno, el protagonista de esta historia es un fármaco llamado Diovan, un tratamiento que muchísima gente usaba para la presión alta. Allá por los inicios de los años 2000, la farmacéutica Novartis en Japón decidió patrocinar una serie de estudios muy importantes. El objetivo, pues, era bastante claro: demostrar que Diovan no era solo bueno, sino que era mucho mejor que la competencia. Y ojo, no estamos hablando de estudios pequeños o de poca monta, ¿eh? Involucraron algunas de las instituciones médicas más respetadas de todo Japón, como las universidades de Tokio y Kioto. Tener esos nombres en los papeles le daba a la investigación un sello de credibilidad que parecía, francamente, a prueba de balas. A simple vista, era ciencia del más alto nivel. Entonces, aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo es que algo que parecía tan legítimo, tan prestigioso, se corrompió de esa manera? Pues la respuesta gira en torno a una persona clave y un sistema de engaño que operaba silenciosamente por detrás del escenario. Miren, el engaño estaba muy bien estructurado. La pieza central era Shirohashi Nobuo, un empleado de la propia Novartis. Él, de manera extraoficial, se metió a manejar los datos de los estudios, sirviendo como un puente secreto entre la empresa y los académicos. Y mientras los doctores de las universidades lideraban la investigación, había escritores fantasma que ayudaban a redactar los artículos, asegurándose de ocultar qué tan metida estaba la compañía en todo el asunto. Y aquí está el corazón del fraude. No fue un error, no. Los datos fueron alterados a propósito. Se cambiaron cifras de presión arterial, se modificaron las estadísticas de infartos, todo para que Diovan pareciera un medicamento milagroso, mucho más efectivo de lo que realmente era. Básicamente, retorcieron el análisis para fabricar resultados positivos que simplemente no existían. Ok, pero ¿por qué? ¿Por qué arriesgarse tanto? Y bueno, como casi siempre en estas historias, la respuesta la encontramos si seguimos el rastro del dinero. Y era muchísimo dinero. Para entender la presión hay que ver el contexto. En esa época, el mercado de medicamentos para la hipertensión, los llamados ARA, era una verdadera batalla campal. Había competidores muy fuertes. Para que Novartis pudiera dominar ese mercado, necesitaba que Diovan no solo compitiera, sino que brillara. Necesitaban una prueba científica que los médicos vieran y dijeran: «¡Wow! Tengo que recetar esto». ¿Y cuál era el premio gordo? Se calcula que estos estudios falsificados podían aumentar las ventas en más de 100,000 millones de yenes al año. Con esa cantidad de dinero sobre la mesa, la presión por conseguir los resultados correctos era sencillamente gigantesca. Muy bien, ya entendimos el cómo y el por qué. Pero, como sabemos, las mentiras, sobre todo las de este tamaño, no duran para siempre. Ahora veamos cómo todo este castillo de naipes se vino abajo. El colapso no fue de un día para otro, para nada. Empezó como un goteo. A mediados de los 2000, algunos investigadores de otros lados empezaron a notar cosas raras en las estadísticas, inconsistencias. Para 2012, las dudas eran tan grandes que el gobierno de Japón tuvo que lanzar una investigación oficial, y el punto de quiebre fue en 2013, con el arresto de Shirohashi Nobuo. A partir de ahí, todo se desmoronó y las universidades, una tras otra, empezaron a retirar los estudios. Pero la historia no termina con un arresto. Las ondas de choque de este escándalo sacudieron a toda la comunidad médica y científica de Japón y provocaron cambios muy profundos que se sienten hasta el día de hoy. El daño fue inmenso. Pensemos en lo grave que es esto. Los médicos tomaban decisiones sobre la salud de sus pacientes, recetaban medicamentos basándose en una mentira. La confianza, que es la base de la medicina, se hizo pedazos. Y a nivel mundial, la reputación científica de Japón, que es algo muy preciado, recibió un golpe durísimo. Pero a veces, de los peores desastres surgen cambios necesarios. En respuesta directa a todo este caso, Japón aprobó la Ley de Ensayos Clínicos en 2018. Esta ley básicamente le puso muchísimos más candados al sistema. Ahora es obligatorio registrar todos los ensayos, declarar quién paga por ellos y si hay conflictos de interés. Y lo más importante, manipular datos ya no es solo una falta ética, es un delito penal. Al final, el caso Diovan nos deja pensando en una pregunta fundamental, que va mucho más allá de este fármaco o de este país. Cuando el afán de lucro y la búsqueda de la verdad científica chocan de frente, ¿quién se asegura de que la verdad no sea la primera en salir perdiendo?
Es un conflicto ético que, seamos sinceros, sigue siendo uno de los mayores desafíos de la medicina moderna.